¿verdad? Y esa sensación la percibo en mi cuerpo. Pues bien, la función de relación nos permite captar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y así conseguimos reaccionar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, para que me entendáis, si saco el vaso de leche del microondas y este está quemando, retiraré rápidamente la mano para no quemarme. Eso es gracias a la función de relación. Ahora debemos saber cómo se lleva a cabo la función de relación, y es que para ello necesitamos que intervengan los sentidos, el sistema nervioso y por último el aparato locomotor. Gracias a los sentidos podemos captar la información que nos rodea. Recordemos que los sentidos que tenemos son 5: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Después se recoge la información que captan los sentidos por el sistema nervioso y este la interpreta y elabora una respuesta. El sistema nervioso está formado por el cerebro y los nervios. Y para terminar este proceso tenemos el aparato locomotor, que es el encargado de elaborar la respuesta que hemos dicho anteriormente. La elabora a través del movimiento de nuestro cuerpo. El aparato locomotor está formado por los huesos y los músculos. Y esto es, en definitiva, la función de relación. Hoy aprendemos acerca de las neuronas. Las neuronas son las células especializadas que forman el sistema nervioso. Las neuronas se componen de diversas partes. Estas son: cuerpo celular o soma, es la parte central de la neurona y en él se encuentra el núcleo de la célula. Las dendritas son ramificaciones encargadas de recibir mensajes de otras neuronas y transportarlas al cuerpo celular. El axón es una ramificación que parte del cuerpo celular y comunica la información hacia otra neurona. Y finalmente tenemos el terminal del axón, que transmite señales eléctricas y químicas a otras neuronas y células efectoras. La principal función de las neuronas es recibir, procesar y transmitir información de estímulos captados por los sentidos, o sea, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. ¿Y cómo se transmite esta información? Se transmite desde la neurona hacia la médula espinal hasta llegar al encéfalo. ¿Y qué es el encéfalo? El encéfalo es el órgano que se encuentra en nuestra cabeza y se divide en 3 partes: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro es donde almacenamos los recuerdos con el que pensamos, aprendemos y sentimos emociones. El cerebelo controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación del cuerpo humano. El tronco encefálico es el encargado de coordinar las funciones vitales de nuestro cuerpo, como respiración, digestión, circulación de la sangre y el resto de las acciones involuntarias que tenemos. Ahora veamos algunos datos curiosos de las neuronas. Existen diferentes tipos de neuronas. Según su función tenemos neuronas sensoriales, neuronas motoras y las interneuronas. Y según su forma tenemos la neurona unipolar, bipolar, pseudo-unipolar y la multineurona. El axón en muchas neuronas está envuelta por una vaina de mielina que acelera el viaje del impulso eléctrico. Ahora bien, ¿cómo se genera esa señal eléctrica dentro de la neurona? Aquí entra el protagonista de este video, el potencial de acción o también llamado impulso nervioso. Pero antes de explicar el impulso nervioso, debes saber que la membrana de la neurona tiene un potencial electroquímico, donde la parte externa es positiva gracias a la presencia de iones de sodio y el interior es negativo por la presencia de grandes proteínas cargadas eléctricamente negativas, pese a que en el interior haya iones de potasio, los cuales, al igual que el sodio, también son positivos. Bien, ahora volvamos con la pregunta pendiente. ¿Cómo se genera entonces
esta señal eléctrica dentro de la neurona? Cuando una neurona recibe un estímulo suficientemente fuerte, ocurre un cambio eléctrico muy preciso y breve, llamado potencial de acción, que viaja a lo largo de todo el axón. Este proceso consta de varias fases, cada una con un valor específico de potencial de membrana, es decir, la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la célula. Iniciando, tenemos la fase número 1, que se conoce como el estado de reposo. Durante el estado de reposo, las neuronas no están transmitiendo ningún tipo de señal. En este estado, el interior de la célula es más negativo que el exterior, con un valor típico de menos 70 milivoltios. Esto se debe a la distribución desigual de iones. Hay más sodio fuera de la neurona y más potasio al interior de esta. La fase número 2, llamada despolarización, esto ocurre cuando el estímulo supera el umbral de activación, aproximadamente en los menos 55 milivoltios. Aquí se abren los canales de sodio, permitiendo la entrada masiva de iones sodio hacia el interior de la neurona. Esto invierte temporalmente la carga de la membrana, pasando de menos 70 milivoltios hasta los más 30 milivoltios. En la fase 3, llamada repolarización, esto ocurre cuando el interior de la neurona se vuelve demasiado positiva. Los canales de sodio, que son sensibles al cambio de voltaje, se cierran automáticamente y se abren los canales de potasio. Los iones potasio que están al interior de la neurona lentamente comienzan a salir de esta, restaurando gradualmente la carga negativa en el interior, pasando así desde los más 30 milivoltios hasta los menos 70 milivoltios. En la fase 4, llamada hiperpolarización, esto ocurre cuando el flujo de potasio hacia el exterior es tan grande que la membrana se vuelve más negativa de lo normal, llegando a los menos 80 milivoltios. En esta etapa se impide que la neurona se vuelva a activar nuevamente. En este periodo, la neurona no puede generar un impulso nervioso nuevo y se conoce como un estado refractario. Pero si la neurona está hiperpolarizada, ¿cómo lo hace para volver al reposo y generar un nuevo impulso nervioso? Aquí entra al juego la quinta etapa, el retorno al reposo. Es aquí donde entra al juego la famosa bomba sodio-potasio, que restablece el equilibrio original, pues expulsa 3 iones de sodio y entra 2 iones de potasio, devolviendo a la neurona a su estado de reposo, es decir, los menos 70 milivoltios. Y en este punto está lista para generar un nuevo impulso nervioso. Lo más llamativo de todo esto es que el proceso ocurre en milisegundos. Pero ¿cómo se pasa este mensaje que acaba de ocurrir desde una neurona hacia otra neurona? Aquí entra en escena una etapa llamada sinapsis. Cuando el potencial de acción llega al extremo del axón, no puede continuar eléctricamente hacia la siguiente neurona. Entonces, ¿cómo se comunican entre ellas? Esto a través de una estructura llamada sinapsis, que puede ser de dos tipos: eléctrica, donde la señal pasa directamente por canales iónicos conectados, o bien química, mucho más común y compleja, y es la que vamos a enfocarnos en esta oportunidad. En términos generales, ¿qué ocurre en una sinapsis química? En primer lugar, hay que dejar claro que el concepto de sinapsis nos referimos a la comunicación entre dos neuronas, la que envía un mensaje y la que recibe. En este sentido, el primer punto importante es que el potencial de acción llega al botón sináptico, que es la parte final del axón. Cuando esto ocurre, los canales de calcio que se activan dependiendo del voltaje se abren, permitiendo la entrada de iones calcio hacia el interior del botón sináptico. Cuando aumenta el calcio al interior de la neurona, se desencadena la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana neuronal. Estas vesículas liberan todos los neurotransmisores a la hendidura sináptica, que es el espacio entre ambas neuronas. Los neurotransmisores, cuando son liberados, se unen a receptores específicos ubicados en la membrana de la neurona siguiente, generando así una nueva señal, que puede ser eléctrica o bien química. Como un conjunto de neuronas, organizadas en capas, en las cuales cada una de estas capas está conectada con la siguiente. Las neuronas dentro de una capa no tienen conexiones entre sí. Estas neuronas emiten una señal que depende a su vez de la señal que hayan recibido de las neuronas en la capa anterior. La emisión de esta señal es recibida por todas aquellas neuronas que tengan conexión con la neurona emisora, formando una compleja de conexiones entre neuronas que aprende gracias a la retroalimentación.
La primera capa de nuestras redes neuronales es un caso especial, puesto que obtiene directamente nuestras features o características como entrada, mientras que la última capa de nuestra red neuronal nos otorga lo que es el resultado del cómputo, en pocas palabras la predicción otorgada a nuestras características de entrada. Una red neuronal puede tener varias salidas, no es que solamente nos ayude a predecir un valor a la vez. He estado hablando un poco de estas neuronas, sin en realidad decir qué son estos circulitos que he utilizado para representarlas, así que veamos qué es lo que sucede dentro de ellas. Cada una de estas neuronas calcula una pequeña función, llamada función de activación. Esta función de activación toma como entrada la suma ponderada de todas las señales provistas por las neuronas anteriores. Acá acabo de introducir el concepto de la suma ponderada, lo cual significa que cada una de las activaciones de cada neurona en la capa anterior son multiplicadas por un número llamado peso, o weights, antes de ser introducidas a la función de activación. También por ahí existe un término representado por B, conocido en inglés como bias, o sesgo en español. Estos pesos y sesgos definirán la influencia que cierta neurona tiene sobre otra, y a la vez esto definirá los resultados de nuestra red neuronal. Los pesos y sesgos, o weights and biases, son una de las partes más importantes de la red neuronal, puesto que es en sus valores en donde se almacena el aprendizaje de nuestra red neuronal. Cuando nosotros creamos nuestra red neuronal, estos pesos y los sesgos son inicializados con un valor aleatorio, pero su valor se va actualizando de forma iterativa cuando estamos entrenando nuestro modelo de red neuronal. Vamos a ver cómo es que la red neuronal aprende. Vamos a ver, de nuevo, tomando inspiración del cerebro humano, y aclaro, es solo inspiración, las redes neuronales no funcionan como el cerebro humano, solamente están inspiradas en este. ¿Cómo es que un cerebro humano aprende a distinguir un perro de un gato? ¿Cómo es que un bebé aprende a distinguir entre dos animales que en esencia son tan similares? Tienen 2 ojos, 2 orejas, 4 patas, y en fin, casi la misma forma, y aún así le es fácil distinguir entre ellos. La naturaleza del proceso del aprendizaje en el cerebro humano se da gracias a la comunicación entre neuronas, esta comunicación que puede ser cuantificada como una señal eléctrica con cierta intensidad. De manera paralela, las redes neuronales tratan de imitar este proceso, utilizando un enfoque matemático.